Muy buenos días, muchas gracias por su sintonía. Bueno, seguimos con el tema, anemia no. ¿Qué falta por hacer y qué debemos hacer, diría yo, en la lucha para combatir la anemia? ¿Es una utopía? ¿Es una realidad? ¿Se puede? Durante los dos últimos programas, con presencia de destacadas personalidades aquí, incluyendo el ministro de Salud, hemos tomado un poco la posta de decir sí se puede. Y yo creo que la idea de que el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia tiene para convocar esta gran movilización nacional es porque estamos convencidos que la meta de erradicar la desnutrición y combatir la anemia, que afecta a más de 1 millón de niños en este momento en el país, y a pesar de los esfuerzos que se han hecho, más o menos cerca de 500.000 niños que aún están desnutridos. 1 de cada 10 niños menores de 5 años están con desnutrición. Entonces, este es un tema que trasciende a los gobiernos. Este es un problema de Estado, es un problema de responsabilidad de todos nosotros. Sobre ese tema que pues vamos a tratar también el día de hoy, tenemos a dos ilustres colegas, amigas, invitadas, que vamos con ellas vamos a aterrizar un poco en estos temas desde una perspectiva comunitaria. Me refiero a que está con nosotros Laura Veramendi, jefa del equipo de la DPCS. Eso DPCS debe ser la Dirección de Participación Comunitaria, ¿no es cierto? Sí. Esto que hemos hablado ya la semana pasada y que nos pareció una gran idea, inclusive al propio viceministro Bolaños le pareció una gran idea articular esfuerzos sobre todo para la fase de prevención contra violencia. Ustedes se acuerdan, después vamos a recordar las conclusiones. Y por supuesto también está con nosotros mi querida amiga Marielena Ugaz, que es responsable del área de nutrición del UNICEF. Bienvenida, Marielena, qué bueno tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, en el programa vamos a tener contacto con algunos alcaldes electos para saber un poco cómo es que ellos están previendo esta fase de combate a la desnutrición crónica, cómo ellos se están preparando, y pues nos amenaza también con dar su opinión nuestro querido amigo y miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, también el famoso chef Javier Wong. Todo esto vamos a tenerlo durante el programa, pero ahora vamos directamente, quiero mostrarles la buena noticia. Salió el nuevo blog de Inversión en la Infancia. El nuevo blog de Inversión en la Infancia, que ya lo ven en pantalla, habla fundamentalmente en su editorial sobre la necesaria movilización nacional contra desnutrición y anemia infantil, y estamos hablando de que realmente esta convocatoria nacional, lo que acabo de mencionar, nos compromete a todos en relación a este tema, que realmente ya pues necesitamos realmente poner a todos los alcaldes electos a, como dicen popularmente, que se pongan las pilas, porque creo que esto es una primera responsabilidad. Además, sí se puede erradicar la anemia y se puede realmente dar avances sustanciales en el combate a la desnutrición. En el boletín de esta semana, tenemos una entrevista a nuestro amigo el sociólogo y experto en temas de infancia, Walter Alarcón, que trata el tema de trabajo infantil, el trabajo que se viene desarrollando en el país y los principales obstáculos realmente para combatir para realmente dar el derecho a la educación a todos estos niños y no al trabajo. En el caso de la columna de opinión, el doctor Manuel Bello, que es educador y miembro del Grupo Impulsor, trata sobre la política educativa y una política inclusiva en el caso de educación, y toma el tema de estos famosos colegios superstar que se van a hacer en 18 regiones. Creo que vale la pena, es un punto de vista muy importante. También tenemos a Jorge Enrique Adún, el poeta ecuatoriano, que habla sobre derechos humanos y derechos de infancia. Creo que vale la pena escucharlo, lo tienen en versión en video y en Las noticias nos acompañan, hay artículos de opinión de fondo, es la entrevista también a Fernando Bolaños, que trata sobre el tema. Se menciona de que 40 niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia cada día. Y entonces la pregunta que nosotros nos hicimos es, ¿qué se está haciendo ya no para producir tantas estadísticas, sino crear una capacidad de respuesta concreta para hacer frente a eso? Creo que es una responsabilidad que también nos compromete a todos, no es un solo tema de gobierno, es cierto. Niñas, tenemos artículos sobre la COP, y una serie de informaciones y noticias que realmente a ustedes les interesa. Les pedimos a ustedes pues que pasen, divulguen estas informaciones
y que realmente podamos tener una mejor cobertura de estos temas de infancia. Por supuesto, los derechos de reproducción, etcétera, son libres, utilícenlo como siempre. Bien, el programa es transmitido en simultáneo por REMURPE, la Red de Municipios Rurales del Perú, la campaña peruana por el derecho a la educación, y también por Foro Educativo en diferido hoy en la tarde. En este momento, pues antes de ir al corte, yo creo que ya sabemos un poco el tema y el desafío. Yo básicamente quisiera, para poder realmente no repetir las mismas cosas en este programa, un poco recordar las principales conclusiones que tuvimos la semana pasada con la presencia del doctor Huacoto, Javier Abugataz, el padre Gastón, en la cual llegamos a ciertas conclusiones y recomendaciones que se hicieron. Entonces, si nuestro director nos ayuda, nos menciona de que la primera es, hay 3 líneas que debe trabajar el alcalde sobre el tema de la desnutrición y la anemia infantil. 1, ayudar a que se entreguen los micronutrientes a la población. O sea, muy concreto. O sea, porque realmente muchos de los alcaldes electos ni siquiera saben que existen ya a disposición los micronutrientes. Entonces, ojo que si se pasan no sirven. Entonces, creo que es importante ponerse las pilas. Siguiendo con esa misma lámina, dice poner atención a los centros de promoción y vigilancia y coordinar con ellos. O sea, para nosotros, para mucha gente fue una novedad que existen estos centros de promoción y vigilancia comunitaria. Y ahora, pues Laura, quisiera que nos amplíes más información, porque muchos de los colegas o las personas que están citando, ¿cómo se participa? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se hace? Creo que es muy importante. Nosotros vimos no solamente dar la bienvenida a estos centros, sino vimos una posibilidad de una gran oportunidad para articular un conjunto de acciones. La segunda es fortalecer el trabajo con los agentes comunitarios, que son las 3 líneas de esta primera recomendación. La segunda recomendación que se trató fue: el Ministerio de Salud tiene varias estrategias de intervención para la primera infancia, existiendo una prioridad en el trabajo con ella y está dispuesta a articularse con la sociedad civil. Existen estos centros de promoción y vigilancia. El tema es cómo realmente socializamos mejor esta información para que estos realmente sean parte sentida del gobierno local y de la comunidad. El tercer punto, que fue coherente porque estuvo también el viceministro del Ministerio de Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños, que la violencia infantil está en nuestra mentalidad. Por ello debemos de cambiar, tenemos que entender que nadie aprende con la violencia, debemos cambiar nuestra cultura. Y esto tiene que ver con la cuarta recomendación, de que hay mucha violencia infantil cotidiana que no es reportada. El Estado debe hacer mucho trabajo en la creación de un sistema de protección. Debe haber una sanción moral a las personas que violentan y abusan a los niños y niñas. Y la última recomendación que nos hicieron era incentivar a la práctica de protección contra la violencia, donde la comunidad y la familia tengan un rol destacado. Pues en ese contexto, lo que nosotros acordamos aquí fue de que estos centros de promoción y vigilancia podrían y deberían, es más, está en su reglamento, ser el primer digamos, el primer paso de reportar cualquier situación de violencia. O sea, no es solamente el aspecto de salud, sino también vinculados a eso. Entonces, ¿cómo traducir todos estos manuales, técnicas en realidades concretas que puedan ser asimiladas por los gobiernos locales y por la sociedad? Este es el tema que quisiéramos tratar con ustedes el día de hoy. Entonces, sin más que decir en esta primera parte, agradecer como siempre a la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, que gracias a ellos tenemos esta plataforma de comunicación, a ustedes que participan con sus preguntas, queda abierto el chat a partir de este momento, y por supuesto a Fundación Telefónica por la conectividad. Vamos a un corte y volvemos entonces. Gracias.
Es importante invertir en la primera infancia por lo que significan los niños para el futuro de nuestro país. La erradicación de la desnutrición crónica infantil empieza por el derecho que tienen los niños a una lactancia materna de por lo menos los primeros 6 meses. Yo creo que esto lo debemos tomar nosotros con mucha responsabilidad, porque desde el lado nuestro como cocineros debemos abocarnos en la elaboración de platos que tengan un complejo alimenticio muy bien estructurado, de tal manera que puedan los niños tener proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos y grasas naturales y vegetales, para que este niño se vaya formando bien su parte ósea, vaya formando bien su parte corporal y pueda crecer como un niño sano y que tenga todas las potencialidades de ser un ser humano en adelante, lleno de la fuerza y las expectativas que pueda tener a lo largo de su vida. Es por eso que ahora que nuestra gastronomía peruana está reconocida en el mundo, es cuando nosotros los cocineros debemos poner mayor énfasis en lo que hacemos. Somos hombres de servicio, somos hombres que transformamos estos ingredientes en platos saludables. Pongamos el mayor empeño para erradicar la desnutrición infantil o la desnutrición crónica en nuestros niños. Bien, ya estamos de vuelta y yo creo que primero dice quien madruga recibe la primera atención. Yo creo que Daniel Flores ya nos escribió de arranque, nos dice: buen día, saber bien es cierto que la entrega se hace, pero el problema está en que se consuma, ya que en las comunidades donde la anemia es alta, vemos que los sobrecitos están botados en los almacenes y al final se los dan a los animales. Donde más muchas familias no saben ni para qué le dan estos sobrecitos y el Estado viene invirtiendo millones en este producto que no es bien usado. ¿Cuáles sus propuestas para hacer la vigilancia en el consumo adecuado? Como verán, ya perfecto, comenzaron a... Excelente pregunta. Aquí hay temas que tienen que ver, más allá con divulgaciones, tienen que ver con un proceso de una educación para la salud, de una educación para realmente hacer frente a esto. Y no es solamente médicos y enfermeras, es un tema de familia, de comportamiento y de aprendizaje. La primera pregunta para ustedes, ¿es una utopía pensar de que podemos erradicar la anemia? Bueno, en primer lugar, Salvador, agradecerles a Inversión en la Infancia por esta oportunidad, este espacio. Creo que es muy importante la reflexión que planteas, ¿no? Y yo, digamos, un poco desde UNICEF y lo que hemos venido apoyando al Ministerio de Salud y también a nivel regional, nosotros creemos que sí es posible reducir sustantivamente la anemia, ¿no? La meta que se ha planteado este gobierno en el 2016 es 20% de anemia, ¿no? Yo creo que, digamos, uno parece... O sea, estamos en 55% de los niños que tienen más... 50%, digamos. 50% al primer semestre 2014. No. En la actualidad la cifra nos dice que más o menos 50% de los niños menores de 5 años y más o menos 60 de los niños menores de 3 años están con anemia. Sí, bueno, o sea, realmente vamos a reducir, la meta del gobierno es llegar al 2016 al 20%. A 20% en menores de 3 años. Sí. Para aclarar solamente, sí. ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de desarrollar una experiencia piloto en 3 regiones, en Huancavelica, Ayacucho y Apurímac con el Ministerio de Salud, y lo que hemos visto más o menos en 1 año y medio se redujo a la mitad la anemia. Experiencias como otras que se han hecho internacional y nacionalmente, inclusive también otra experiencia en Cajamarca, donde se logró reducir la anemia con los multimicronutrientes, además de otras intervenciones, más o menos al 5 o 10%, ¿no? Entonces nosotros tenemos mucha esperanza, porque todavía, digamos, creemos que las condiciones en este momento para reducir la anemia se están dando. Este paso importante que ha dado el Ministerio de Salud de universalizar la suplementación con multimicronutrientes, como lo menciona, ¿no?, también el oyente, es muy importante, porque ya no estamos hablando de algunos, estamos hablando de todos, y eso lo va a hacer progresivamente hasta 2016. Creo que esto es muy importante, ¿no? ¿Qué dices tú, Claudio?
Completamente de acuerdo que sí es posible, por supuesto, ¿no? Retomando las palabras de María Elena, efectivamente el Estado está poniendo a disposición de la población en general estos multimicronutrientes. Sin embargo, es importante recalcar, necesitamos la participación expresa, activa y sostenida de todos los actores sociales en la localidad, tanto en la familia como en la comunidad, en el ámbito del municipio. El tema de la salud es un tema de la corresponsabilidad. El Estado, el Ministerio de Salud cumple con poner a disposición estos multimicronutrientes, pero necesitamos la participación de todos. En ese sentido, yo saludo mucho este espacio que se quiere llegar a todo actor social. Y el Perú se caracteriza por tener una gran movilización de la participación comunitaria. Y creemos, como bien dice María Elena, tenemos todas las condiciones para poder lograr esa reducción. ¿Estos centros harán la diferencia? Yo creo que sí. Los centros ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál es la sustentabilidad que van a tener estos centros? Los centros de promoción y vigilancia es una estrategia de participación comunitaria. Es una estrategia muy potente, muy poderosa, validada en campo, en los ámbitos de trabajo de UNICEF por muchos años. Es por eso que el Ministerio de Salud lo ha asumido, ha sido sustentado ante el MEF y hemos promovido a nivel nacional a través de una herramienta presupuestal que se llama Plan de Incentivos Municipales. ¿Cuál es la idea de este centro? El centro va en este siguiente orden. El Estado, a través de los establecimientos de salud, pone a disposición, por ejemplo, este tema de los multimicronutrientes. Perfecto, pero estos multimicronutrientes, el objetivo no está en que esté en los servicios, ni en las manos de los niños, ni en las manos de las madres. Está que esté en el estómago del niño. Es ahí donde queremos llegar. Pero para que eso se dé, pasa de una disponibilidad. Los centros de promoción y vigilancia tienen la finalidad 3 actividades. La primera es educar a la madre, al niño, al cuidador, a la cuidadora, al personal de salud, a todo actor social, la importancia, la necesidad de estos multimicronutrientes. ¿Cómo participa la madre? ¿Cómo participa el personal de salud? ¿Cómo participa una autoridad comunal? ¿Cómo participa una autoridad local para que esto sea posible? Para que estos multimicronutrientes llegue a donde tiene que llegar y cumpla su función. El Centro de Promoción y Vigilancia es una estrategia que le hemos planteado que esté cerca al establecimiento de salud en una comunidad, donde va a ayudar a promover, a cumplir esta práctica, entender por qué es importante, cuándo tiene que ser dada, cómo tiene que ser dada. Lo otro es que el Centro de Promoción y Vigilancia, que va a la segunda actividad, es el tema de la vigilancia, donde la comunidad organizada a través del agente comunitario, la autoridad comunal, vigile. Cuando hablamos de la autoridad comunal, ¿estamos hablando del alcalde o el gerente de desarrollo social? Okay. Porque creo que muchas veces el nivel de decisión, o sea, nosotros hemos visto estas fórmulas en muchas localidades y yo creo que una cosa es, por ejemplo, una de las experiencias que nosotros conocemos y justamente el día de hoy se está haciendo la transferencia como proyecto de vertebral del sistema de educación de primera infancia, es el que ha hecho Piura. O sea, Piura prácticamente ha creado el sistema regional de primera infancia, ha creado una gerencia de primera infancia y proyectos de punta donde articulan gobiernos locales. Entonces mucho depende, por la experiencia que hemos tenido, mucho depende porque usted dice, no, forma parte de la comunidad, forma parte del sector salud y forma parte del gobierno local, pero muchas veces forma parte del gobierno local mandan a la persona del 5.º escalón que no necesariamente conoce. ¿Hay algún tipo de participación o, cómo le puedo decir, a contabilidad de que hay un nivel de responsabilidad en esto? Sí, lo que buscamos es más que la participación, es la toma de decisiones. ¿Pero ¿no? el alcalde está siendo informado sobre esto? Efectivamente, el funcionamiento del centro en el marco de plan de incentivos, las reglas de juego para acceder a este incentivo monetario es que quien reporta el funcionamiento del Centro de Promoción y Vigilancia es la municipalidad. Entonces, el funcionamiento del centro que tiene que ver con la actividad educativa, la vigilancia por el lado de la comunidad de salud y la toma de decisiones debe ser expresada en el reporte y eso es lo que busca. Apostamos y planteamos que el funcionamiento del Centro de Promoción y Vigilancia es con participación activa, autoridad municipal, funcionarios, comunidad, personal de salud, los 3 actores sociales básicos. Claro, yo estoy de acuerdo en esto, Marilena, y te planteo porque ya la gente está tratando nuevamente, está poniéndose en el tema, y uno de los asuntos que era muy importante, y es la razón por la cual hemos
como grupo impulsor de inversión en la infancia, estamos metiendo nuestra cuchara y hemos creado este manual de capacitación e información sobre qué es la diarrea y qué es la desnutrición, porque una encuesta de Ipsos, que no la vuelvo a pasar a hoy porque ya ustedes la conocen, nos dice más o menos que el 80% de las autoridades electas no saben qué son este tipo de prioridades ni cómo se manejan este tipo de cosas. Sí. Si algún gobierno electo eligió un profesor, su prioridad estará vinculada a educación, o si algún médico o enfermera ha sido elegido, dentro de esto también será vinculada, pero esta visión integral no existe como parte de esto. Entonces, aquí hay un problema muy serio en términos de educación y de transferencia de conocimiento para la responsabilidad. Yo después muestro el manual, que ya me han dicho que lo cuelgue, lo voy a colgar ya desde hoy, va a estar desde la próxima semana, estará colgado en todas nuestras redes. Pero dime una cosa, ¿cómo hacer? Porque hay una barrera ahí de traspasar un poco la socialización de información y conocimiento para aquellos niveles de decisión. Marilena. Sí, yo creo que esto es muy importante porque estamos hablando de que tenemos que llegar a este nivel local, comunitario, porque es ahí donde se juega la cancha, ¿no? Ahí se da el partido. Y es muy importante entonces que desarrollemos estrategias para llegar cada vez más abajo y consistentemente, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, la propuesta que se está haciendo alrededor del manual y de dar información clave. A veces los técnicos cometemos el error de tratar de dar mucha información, ¿no? Porque no se trata de formar al alcalde o a la gerencia de desarrollo social del municipio en experto en el tema, sino en manejar y entender los temas fundamentales cuando hablamos de la desnutrición crónica y la anemia. Pero lo otro es saber qué hago yo. Perfecto, yo entendí, es una prioridad, estoy de acuerdo, va a afectar a los niños de mi distrito, va a afectar el desarrollo intelectual, va a afectar después el proceso de capacitación, la educación de mis niños, porque estamos hablando del inicio de la vida, y entonces nos parece muy importante hacer algo. Y entonces viene la otra pregunta que muchas veces tenemos a nivel de los gobiernos locales. Bueno, díganme qué hago, ¿no? Justamente, tú, Laura. Sí, efectivamente, el desconocimiento es grande, por un lado, por la importancia del tema, pero para el caso de las autoridades municipales es básicamente el desconocimiento por el uso de las herramientas presupuestales para orientar la inversión en el tema. Un tema que queremos promover en primera instancia es que esto es un tema de derechos de los niños y las niñas. Eso es un tema que sí, como el Ministerio de Salud, sobre todo la Dirección General de Promoción de la Salud, quiere dejar súper claro. La inversión en la infancia, reducir la desnutrición, el tema de la anemia es primera instancia un tema de derechos. Luego viene, por el rol del gobierno local, la importancia de saber la reducción de la anemia vinculado al tema de desarrollo. Es una inversión para el desarrollo y esto tiene que ser visto desde el punto de vista por las autoridades, ¿no? Invertir significa invertir ahora en el presente, pero para futuro, para la vida, ¿no? Y esto se ve expresado pues en el boom de la economía que queremos también. Claro, yo creo que estamos concordando con varias cosas, pero nuestra gente Rosana, paciencia, vamos a responder sus preguntas. El problema es cómo aterrizamos con las autoridades locales. Dice Tomás Otoya, también todas las personas que ya están escribiendo, que ya los pueden ver en el chat, que ya están, vamos a responder a todas estas inquietudes, pero lo que yo quiero es mostrarles ahora cuál es este esfuerzo nuevamente que ya ustedes que nos vienen acompañando. Voy a mostrarles rápidamente este bendito manual para que está produciendo el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. ¿Qué debo hacer como alcalde o regidor? Las acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil. Esto es, como ustedes saben, una iniciativa de las organizaciones y personalidades que conforman el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia y que ya cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud y del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, y se ha sumado a esto GIZ del gobierno alemán y por supuesto UNICEF, entre otras organizaciones. Entonces el manual es muy concreto, dicho sea de paso, ha sido escrito nada menos a 4 manos por la doctora Gloria Helfer, Javier Abugataz, Oscar Castillo, Oscar Liendo y el doctor, ¿cómo se llama? Mario
Tavera, claro. Sí. ¿No? Mario Tavera, que enseguida va a estar aquí. Yo dije, ya me. Entonces, bueno, que el índice es muy concreto y es muy didáctico. ¿Qué es la desnutrición infantil? ¿Qué es la anemia infantil? ¿Cuáles son los programas y recursos del Estado para enfrentar la anemia y desnutrición infantil? Usted sabe que hay cantidades de recursos que no saben los gobiernos locales que existen y que se pueden utilizar. Y sobre esta base, ¿cuál es el rol de las municipalidades provinciales y distritales para enfrentar la anemia y la desnutrición infantil? Entonces, esto es bien importante porque esto tiene que ver con una decisión que hemos tomado, y es que prácticamente el manual, que como ustedes están viendo, tiene cosas muy didácticas que a lo mejor son elementales para personas cultas, distinguidas, inteligentes que vienen trabajando en el tema, pero personas como yo que no necesariamente sabemos, estamos llegando a cosas muy elementales para instruir no solamente a los alcaldes y a las nuevas autoridades, sino gráfica como técnicamente, pero también evidentemente para poder realmente hacer frente a esto, saber cómo actuar. En ese caso, en el tema que nos concierne ahora, que es la anemia infantil, justamente es que destacamos cómo detectar, cómo se combate, qué se hace, cuáles son los programas del Estado para enfrentar la anemia y la desnutrición infantil, en fin, todo este tipo de cosas. Pero lo más interesante de todo este tema, y que es lo que ustedes saben, es que a propósito del rol de las municipalidades provinciales y distritales para enfrentar la anemia y la desnutrición infantil, esto será la base de un curso de capacitación que promueve el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia con el MINSA, el MIDIS MINSA, MIDIS, con el apoyo de las instituciones incluyendo UNICEF y GIZ, que comenzará justamente la próxima semana con la primer módulo de inducción para las autoridades. ¿Por qué? Porque es la semana de la transferencia. Es la transferencia de un gobierno local a otro gobierno local. Y en este momento el doctor Javier Abugataz hará un módulo para decir qué es lo que deben tener en cuenta para elaborar un plan de 100 días. Y la próxima, en enero, comienza el curso de capacitación desarrollando cada uno de estos, y esperamos, como se fue el compromiso con el doctor Huacoto y el ministro de Salud, incorporar a los 1.100 o 1.200 centros como receptores de esta capacitación en línea que vamos a hacer que soporte este manual. Esto es lo que yo les quiero comentar. Esa es una buena noticia. Estamos creando instrumentos. Ahora va a depender de cada uno de nosotros cómo hacemos y cómo nos comportamos. Ya tenemos algunas presencias también que se van a juntar a este panel para responder a las preguntas que están llegando, pero yo quería poner nuevamente, si fueras tan amable, Jimmy, volver al manual, retomar un poco el tema del financiamiento. Fíjense ustedes, aquí nosotros lo que hacemos con cada uno de los alcaldes es decirle, mire, hay recursos financieros, usted puede sacar los recursos para tal cosa, usted puede aprender a esto, puede pedirle al MEB lo que le corresponde por derecho a su municipio. Esto está considerado entre los planes prioritarios del presupuesto nacional de emergencias. Entonces los gobiernos locales tienen que acceder a esto. Entonces creo que esto es parte de nuestra contribución para poder contribuir realmente a esta campaña de socialización, de conocimiento e información de cómo combatir la anemia y la desnutrición, y evidentemente nociones para los comités de transferencia. El manual estará colgado a partir de la próxima semana ya en tiempo online. Ahí tienen ustedes las principales organizaciones que ya se están sumando a este manual. Seguramente la próxima semana ya saldrá con UNICEF, con GIZ y todas las organizaciones que apoyan este trabajo. Marilena, Laura, vamos a un corte y volvemos también con la presencia del doctor Oscar Castillo, miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Perfecto, Gracias, vamos a ver. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años?
¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bienvenidos a la Primera Infancia Primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes en la Primera Infancia Primero, aquí en su canal Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. Bien, muchas gracias, ya estamos de vuelta y damos pues la bienvenida a nuestro querido amigo y miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, el doctor Óscar Castillo. ¿Cómo estás, Óscar? Gracias. El doctor Óscar Castillo ha sido parte, es miembro del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia y responsable justamente del área de salud, junto con, evidentemente, con el doctor Uriel García, el doctor Liendo y próximamente el doctor Mario Tavera nos amenaza con que va a ser parte también del grupo, dice, ¿no? Pero en ese sentido, Óscar, las preguntas están vinculadas a la importancia de este manual y el objetivo realmente de socializar información y conocimiento a nivel de autoridades locales, a las nuevas autoridades locales, no solamente sobre el conocimiento de la anemia, sino sobre la existencia de recursos y las medidas que ellos deben tomar como responsabilidad para transferencia. Si tienes algún comentario sobre esto para luego pasar a las preguntas de nuestros amigos. Sí, el comentario estaría dirigido fundamentalmente al hecho de que en el modelo de salud actual estamos enfocando en realidad las enfermedades, las consecuencias de los problemas, ¿no es cierto? Si vamos a los determinantes, a qué cosas los originan, tenemos que ir a acercarnos a las familias, a las comunidades, y estamos hablando ahí del ámbito local. Las autoridades locales tienen un extraordinario potencial para revertir muchos de los problemas que originan la desnutrición en la infancia y para trabajar con las familias. En este momento son casi ajenos al sistema de salud por los mecanismos de descentralización. Entonces, ese potencial tiene que ser aprovechado y sabemos que recientemente... ¿Es recuperar el tiempo perdido también? Recuperar el tiempo perdido, reivindicar el papel de una autoridad local, que es trabajar con su gente, ¿no? Y la propia ley orgánica de municipalidades, al darles la función de salud pública, ¿no? Definitivamente les da la potestad para poder intervenir. Eso no está ajeno a sus mandatos y sus posibilidades de trabajar. Entonces, este esfuerzo que estamos haciendo del manual y del curso de capacitación evidentemente tiende justamente a reforzar esta capacidad de los gobiernos locales y la gestión de los gobiernos locales. Absolutamente, ¿no? Ese es el papel justamente de promoción de la salud y las nuevas propuestas que se están elaborando para cambiar este modelo recuperativo por un modelo promotor de la salud.
Bien, vamos un poco, como les había prometido, vamos rápidamente a ver un poco las principales inquietudes ya que han llegado para poder, las voy a leer y ya las tenemos en línea. Entonces vamos a leer las primeras. Son Daniel Flores, por ejemplo, dice ya saber si es cierto, si bien es cierto la entrega que se hace, se refiere seguramente a los nutrientes, pero el problema está en que se consuma, ya que en las comunidades donde la anemia es alta vemos que los sobrecitos están botados o se los dan a sus animales. Daniel dice, insiste que además muchas familias no saben ni para qué les dan estos sobrecitos y el Estado viene invirtiendo millones en este producto. Básicamente está del acceso a la demanda y la calidad de la demanda, no sé. Siguiendo, nos dice Rosana Vilches, el tema es muy importante, más el problema está que realmente llegue al estómago de los niños. El propósito debe ser acompañar una sensibilización a las poblaciones para que entiendan la importancia de las vitaminas, no solamente del micronutriente, sino de la alimentación complementaria, como lo mencionaban ustedes antes. Evidentemente la preocupación es que las autoridades municipales deben comprometerse en este proyecto para que la población conozca la importancia de los productos que les entregan, ¿no? Hay un problema muy serio, dice Tomás Otoya, que aún no se menciona, y es que existe una línea muy fina entre anemia y desnutrición y la tuberculosis, y que no se está mencionando. Nuestro país tiene un alto índice sobre la tuberculosis, un tema del que nadie habla. En fin, dice Jesús Núñez, se reconoce el derecho a la vida, pero una vida saludable y no decadente. Se habla mucho de esta importancia, pero no hay una decidida implementación de las sustancias que combaten la anemia, y ya que el porcentaje de anemia en el Perú ha subido. Virgilio Otto dice, se felicita el tema sobre la anemia que debe llegar a las autoridades responsables a nivel estatal y municipal para que asuman su responsabilidad de ser los directos responsables de la salud del país. Vamos a parar por ahí para pedir un poco unos comentarios que respondan a esta preocupación que ya refleja esto, ¿no? Ya hay más de 2.000 personas ya conectadas en este momento en tiempo real y algunos participando. Entonces, y como tú sabes, Oscar, la mayor parte de esta gente son gente que está en los sectores rurales, en provincias, en distritos. Yo creo que hay una oportunidad para apoyar. Entonces, comenzamos contigo, Oscar, a una reflexión a estos comentarios. Bueno, todos los comentarios sumamente valiosos, ¿no? Hay un comentario que habla de que no basta con administrar en este caso los suplementos de micronutrientes, sino lograr la adhesión. No es fácil en ningún lugar del mundo. Requiere que la gente esté convencida de que sirven para algo, requiere que cuando los niños empiecen a tomarlo se creen las condiciones para que esto se convierta en algún objetivo de toda la familia. Y esto es a diferencia de una vacuna, que es un solo episodio. Estamos hablando de suplementos que se tienen que tomar a lo largo de los meses, ¿no? Si estamos ya hablando de recuperación de un caso de anemia, estamos hablando de tratamiento mínimo en un caso de anemia leve de 2 meses, y normalmente eso puede ir a 4 o 5 meses, con medicamentos que tienen algún efecto secundario, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay un contexto ahí complicado. Es totalmente cierto lo que menciona ahí uno de los participantes sobre la tuberculosis. La falta de de fierro afecta la inmunidad celular, y uno de los hechos que se afecta más es justamente la capacidad defensiva contra la tuberculosis. Entonces hay una relación muy demostrada entre inmunidad celular, deficiencia de fierro y aparición de enfermedades como tuberculosis, donde la inmunidad celular es la más importante. O sea, me parece que todos los comentarios han sido extremadamente importantes. Ok, vamos a ir a un pequeño corte en este momento porque estamos haciendo una conexión externa y volvemos enseguida.
Bueno, los niños son importantes en sí mismos. No son importantes porque sean el futuro del país. Este tipo de frases las suelen decir los políticos para lucirse en fotos con niños. El niño es un ser humano que es traído a este mundo sin su consentimiento. Por lo tanto, hay que respetar sus derechos humanos, cosa que a veces no hacemos, porque hacemos cosas para beneficiar a los niños, pero sin consultarle a los niños. Los niños de hoy día son mucho más inteligentes que yo cuando era niño, muchísimo más inteligentes que los políticos cuando eran niños. Hay que preguntarles, hay que consultarles. Este país tiene que respetar sus tratados internacionales. Uno de ellos son los que incluyen las metas por la infancia. Dejo solamente una gran pregunta. ¿Por qué, si decimos que la educación es tan importante para los niños, no somos capaces de aumentar el presupuesto de educación? ¿Por qué, si decimos que la nutrición infantil es tan importante, los mejores éxitos en bajar la desnutrición infantil se deben no al sector público, sino al sector privado? Pensemos en los niños hoy día, no en un hipotético niño del futuro en el que pensamos a veces porque recién ahí va a poder votar. Ya estamos nuevamente en línea y mire, y les agradezco, Oscar, si pudieras concluir la última parte de tu comentario con relación a estas evidencias. La importancia de trabajar a nivel de comunidad, ¿no? Y estábamos en el intermedio conversando aquí y surgieron muchas propuestas muy concretas y muchas iniciativas que se podrían desarrollar. Me parece bien, yo creo que esto tiene razón porque se ha establecido otra vez un debate o un comentario en el chat y yo decir, Yossi Espinosa, quizás para ti, para ustedes dos, dice, los centros deben de realizar un monitoreo, no solo entregar medicamentos, siempre es la misma cosa, no hacen un buen diagnóstico donde realmente o qué lugares realmente necesitan. El Perú es un país premiado, dice, esto es más para ti, María Elena, dice, premiado por su gastronomía, así que como también ser un país con un alto índice de anemia, de desnutrición, con un alto porcentaje de tuberculosis. ¿Qué hacer con esto? Y bueno, evidentemente, Daniel Flores, nuevamente, ¿cuál es la propuesta en vigilancia en el consumo? Asegurar que los niños consuman adecuadamente estos micronutrientes. Yo creo que no es solamente esto, ¿no? Creo que más se está centrando en un tema político que en un tema técnico, una discusión más técnica. María Elena o tú, Laura, como sí. Tú. Como... Bueno, quiero destacar el interés de la gente de llegar a realizar estos temas, ¿no? Muy definitivamente bueno. Es un espacio muy interesante y vamos, como decía uno de los participantes, ¿no? ¿Cómo aterrizamos esto? Eso es cómo hacemos efectivo todo lo que conversamos, la importancia. En ese sentido es importante, en este caso, hacer un llamado a los gobiernos locales, a las autoridades y funcionarios que apuesten en identificar estrategias locales, estrategias comunitarias de que cómo hacemos para que estos multimicronutrientes sean consumidos. No hay una receta única de nivel nacional, estas tienen que ser identificadas en el seno de la familia, en la comunidad, en los grupos. Las estrategias varían de espacio a espacio, entonces, ¿por qué no pensar en invertir, destinar recursos y identificar esas estrategias de manera participativa, donde todos tenemos que ver con este tema, todos somos llamados al tema? Definitivamente es importante y apostamos con los establecimientos de salud. Efectivamente, como bien se dice, no debe ser un establecimiento una simple entrega, la inversión en la oferta. Necesitamos entrar al tema de la demanda. Si están los servicios y estos servicios no son sentidos, vistos como tal por la población, por los usuarios, creo que no estamos llegando y ahí tenemos una tarea enorme que realizar. Marilena, te postergamos un ratito tu respuesta porque tenemos ya en línea al electo alcalde de Sechura, el señor Armando Arévalo Zeta, que está en línea ya con nosotros. Don Armando, ¿cómo está usted? Primero que nada, felicitaciones por la elección. Muchas gracias. Buenos días, pueblo peruano. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a todos los clientes.
Don Armando, a nosotros, como usted sabe, el tema es pues que usted recibe una municipalidad donde tiene serios desafíos. Todavía en el caso de desnutrición crónica, usted tiene, hasta de acuerdo a las cifras del ENDES, tiene más del 30% de niños con desnutrición crónica y encima, y la anemia va por ahí un poco más. O sea, estamos hablando de más o menos unos 3.000 niños que están en su provincia solamente con una situación de esta naturaleza. ¿Cómo está viendo usted el tema y cómo está viendo en el contexto de su plan de 100 días estas prioridades? ¿Cómo está analizando esto? Es lamentable, sinceramente, estos indicadores, porque nos hemos descuidado de lo que significa el recurso más importante que tiene la sociedad, como es el recurso humano. Partimos de una visión diferente de lo que es la construcción de desarrollo. Fundamentalmente tiene su indicador de medición esencial a nosotros, las personas, a los seres humanos. Desde luego debemos apostar por los niños, que son la semilla, el germen, justamente de la sociedad, de las personas que habitamos en este territorio. Lo lamentable del caso es de que Sechura exporta fuente de Balico, por ejemplo. Tiene recursos hidrobiológicos que van a alimentar a niños europeos, niños asiáticos, pero si contradictoriamente tenemos un alto índice de nutrición infantil. Y anemia, ¿no? Sechura tiene un fondo social que está constituido por las regalías mineras no metálicas que hay acá en la provincia de Sechura, que actualmente tiene un fondo de aproximadamente 30 millones de dólares, dedicado, que deberían ser dedicados a educación y salud, pero lamentablemente no se han aprovechado estas fortalezas, estas oportunidades que nosotros tenemos, porque no ha habido una visión clara de atender a la primera infancia. No, y esto, don Armando, me imagino que esto tiene también que ver con los recursos no utilizados del nivel central para combatir anemia y desnutrición, porque muchas municipalidades no están utilizando por falta de conocimiento, por falta de información, que hay recursos importantes para poder armar esto. Inclusive ya deben haber algunos centros de promoción y vigilancia comunal autorizados por el MEP para apoyar estas iniciativas. ¿Cómo es que usted está pensando articular todo esto? Definitivamente, sabemos que hay fuentes de financiamiento que deberían aprovecharse óptimamente, pero debemos partir de una evaluación. O sea, tenemos programas sociales como el Vaso de Leche, que tiene años, que no cumple, las metas no cumplen los objetivos. Desde luego algo está pasando, algo no funciona. Tenemos programas sociales que no inciden en la reducción, por lo menos, de esos indicadores que son lamentables, lo que también merece una atención en cuanto a la normativa, en cuanto a las fuentes de financiamiento, en cuanto a las políticas públicas locales. En este caso pensamos que debemos articular el trabajo desde la municipalidad con la sociedad civil, con las mujeres organizadas, que nos permitan, hombres y mujeres, que nos permitan desde la sociedad civil ejercer una vigilancia efectiva y al mismo tiempo un seguimiento, una evaluación, un monitoreo de estos programas que nos permita tener metas claras y reducir estos indicadores que lamentablemente dicen mucho de lo que significa la situación de este recurso humano acá en la provincia de Sechura. Don Armando, tengo aquí con nosotros en el panel a la licenciada, la doctora Laura Beramendi, quien es jefa del equipo de los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal, que le quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Adelante, Laura. Bueno, señor alcalde electo, felicitaciones. La pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo usted ve el panorama para este periodo de gobierno local en relación a la inversión frente a la desnutrición crónica y anemia? ¿Cómo ve el panorama? Como país, por un lado, la agenda que se está promocionando esto en los decisores, y por otro lado la oportunidad de las diferentes herramientas presupuestales. ¿Cómo usted está pensando generar las estrategias o las líneas de trabajo, no solo para el 2015, sino para los 4 años de gobierno, y que eso continúe en el próximo periodo? O sea, en otras palabras, si ya está armando algún tipo de equipo de incidencia, algún tipo de equipo dentro de la gestión que usted va a comandar. Sí, yo creo que lo positivo es que
se ha puesto en la agenda política, ¿no? El paso inmediato es la voluntad política, las decisiones políticas que tienen que ver desde el gobierno local y desde el gobierno regional, los gobiernos distritales, para trabajar de forma articulada, ¿no? Articulada para poder tener como prioridad la primera infancia. Pero usted ya tiene un equipo, en todo caso, por lo menos tiene una persona designada para trabajar este tema, ¿no, alcalde? Estas fuentes de financiamiento, y en el caso de Suras, las ventajas que tienen, las ventajas comparativas que tienen en cuanto a alimentación y en cuanto a recursos complementarios que tiene también para este rubro. Pero también, como repito, es nuestro deseo, ¿no? Venimos conformando equipos que nos permita implementar programas en forma articulada, no paralelos, sino integrados dentro de un trabajo conjunto con las demás instituciones y con la sociedad civil. Mire, aquí van a hacerle otra pregunta a la señora Marilina Ugaz de UNICEF, del área de nutrición de UNICEF. Señor Armando, en primer lugar también felicitaciones. Realmente tiene un gran reto y lo que usted menciona es muy importante, el tema de la articulación. Pero una de las cosas que nosotros hemos podido ver, que hay mucho más éxito en la articulación a nivel de los gobiernos locales cuando el que lidera la articulación es el alcalde o alguien que designa dentro de la instancia de la Gerencia de Desarrollo Social, pero que el alcalde no le pierde de vista. Muchas veces tenemos que en el momento de las acciones finalmente va a algún evento, pero no pide periódicamente rendición de cuentas o no está pendiente de los procesos y de lo que está sucediendo. Finalmente se hace solamente una reunión anual y no hay un seguimiento. ¿Cuál va a ser realmente este liderazgo de la articulación desde el gobierno municipal? Hay gran, digamos, expectativa de la gente, y yo creo que, como decía, haberlo incluido en la agenda política, por lo menos en la campaña electoral, nos ha permitido ponerlo como tema de agenda, como tema de debate, como tema de discusión, y ahora es un compromiso. Yo creo que la población está expectante y también esto es consciente de que debemos invertir, ¿no?, en la primera infancia. El tema de la evaluación es fundamental para ver cómo vamos avanzando, si vamos mejorando o cómo tenemos que hacer los correctivos necesarios. Efectivamente, uno de los pilares fundamentales son el equipo técnico, los funcionarios. Pensamos de que a través de los planes respectivos y con la decisión política y el aporte técnico que puedan hacer los funcionarios, tendríamos que permanentemente evaluar el trabajo a fin de cumplir con esta expectativa que tiene la población, como repito, porque es un tema en la agenda política electoral. Don Armando, yo le agradezco infinitamente, sabemos que usted va a liderar realmente este proceso, vamos con esta certeza. El grupo impulsor de inversión en la infancia, que como usted sabe lo lidera el padre Gastón Garatea y las personalidades que conforman, ha producido un manual de orientación para las nuevas autoridades locales y grupos de trabajo sobre combate a la anemia y desnutrición, donde se informa qué hacer, cómo hacer, cuáles son los recursos, cuáles son las fuentes y qué habría que considerar en el periodo de transferencia. Si usted está interesado, vamos a hacerle llegar esto inmediatamente a través de su email o a través de un servicio directo, que creo que puede ser un instrumento importante para usted y para su equipo. Desde luego, muchas gracias. Más bien, seguramente vamos a recurrir a los panelistas, a sus representados, porque estamos preocupados por lo que está pasando acá con la primera infancia. Creo que tenemos el gran reto de poder empezar a disminuir estos indicadores que son negativos para la sociedad. Esperamos contar con su apoyo. Muchas gracias por esta oportunidad. Contamos con usted entonces, nuestra producción, la Secretaría Técnica se pondrá en contacto inmediatamente con usted para hacerle llegar también estos materiales. Un gran abrazo y felicitaciones nuevamente, don Armando. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Bien. Yo creo que hay parte de, no sé, el panorama que me queda ya desde hace 3 semanas con varios alcaldes es que todo el mundo está interesado, todo el mundo ha puesto en su prioridad, pero todavía no sabe con qué cubiertos va a empezar a comer la comida. Entonces yo creo que hay un gran desafío. Yo comentaba con Marinela y antes, decía, creo que es muy importante no confundir lo que es sensibilización, ¿no?, que donde entran los spots de televisión, las conferencias de prensa, con lo que es un proceso educativo que sustente un corto, mediano y largo plazo.
Y yo creo que aquí el desafío es más de educación para la salud, es un tema de comunicación, de incidencia más familiar, social y local, ¿no? Estamos de acuerdo. Mira, vamos a tener que ir a un corte y volvemos para tu comentario a propósito también de que tenemos al chef Wong que nos quiere hacer llegar su mensaje. ¿Sí? Volvemos enseguida. Bueno, los niños son importantes en sí mismos. No son importantes porque sean el futuro del país. Este tipo de frases las suelen decir los políticos para lucirse en fotos con niños. El niño es un ser humano que es traído a este mundo sin su consentimiento. Por lo tanto, hay que respetar sus derechos humanos, cosa que a veces no hacemos, porque hacemos cosas para beneficiar a los niños, pero sin consultarle a los niños. Los niños de hoy día son mucho más inteligentes que yo cuando era niño, muchísimo más inteligente que los políticos cuando eran niños. Hay que preguntarles, hay que consultarles. Este país tiene que respetar sus tratados internacionales. Uno de ellos son los que incluyen las metas por la infancia. Dejo solamente una gran pregunta. ¿Por qué, si decimos que la educación es tan importante para los niños, no somos capaces de aumentar el presupuesto de educación? ¿Por qué, si decimos que la nutrición infantil es tan importante, los mejores éxitos en bajar la desnutrición infantil se deben no al sector público, sino al sector privado? Pensemos en los niños hoy día, no en un hipotético niño del futuro en el que pensamos a veces porque recién ahí va a poder votar. Bien, ya estamos de vuelta e inmediatamente pues está con nosotros también ya en línea el alcalde electo de la provincia de Lampa, Puno. Nos referimos al señor Clever Huaynacho Añari, que es alcalde. Don Clever, ¿cómo está usted? Muy buenos días, señor periodista. Aquí muy contento después de haber cumplido ya con las actividades de nuestra festividad de la provincia de Lampa, de la Virgencita Inmaculada Concepción de Lampa. No, yo lo sé porque tenemos una amiga muy en común que es la doctora Elvira Goizueta, que además es miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia en Puno. Y ellos saben que es una gran ciudadana de Lampa, y que justamente me habló de usted, Clever. Mire, alcalde, en primer lugar, felicitaciones por la elección. Y evidentemente, pues junto a estas felicitaciones me van pues a plantearle un poco la pregunta, ¿no? Usted recibe una municipalidad que tiene más de 27% de sus niños con desnutrición crónica menores de 5 años, que son más de 1.500, que no realmente entran en un computador, ¿no? Y más o menos un 40% de niños con anemia. O sea, estamos hablando más o menos de unos 2.500 niños que están con anemia menores de 5 años. ¿Cómo usted, Clever, está enfrentando esta situación o cómo está visto dentro de su prioridad política atacar el problema? Sí, preocupados por este tema en primera instancia. Primeramente, ¿no? Decirles al pueblo, a todas las autoridades que, bueno, conocen Lampa. Lampa es una provincia pobre y también tiene sectores de extrema pobreza, por lo cual también de repente tenemos estas cifras estadísticas donde realmente son muy altas, ¿no? Y eso preocupa bastante. Pero nosotros como autoridades
electas a partir del primero asumimos la función, pero nos preocupa más es cómo reducir digamos, este índice de anemia que sufren los niños. Hemos ya hecho unas primeras reuniones, unas coordinaciones ya con el Ministerio de Salud y también con algunas ONGs en la provincia de Lampa, y que están apoyando lo que es alimentación. Ellos tienen un proyecto regional. Escolares. Se ha tenido una primera reunión y seguramente ya vamos a tomar y tener en cuenta que nosotros tenemos que priorizar esto, seguramente una sesión de consejo, la primera sesión. Claro, don Clever, yo le sugiero lo siguiente, porque evidentemente nosotros le vamos a hacer llegar un manual de cómo combatir la anemia y desnutrición inmediatamente con las conexiones del caso, para que usted tema, pero quiero darle la información. Existen muchos recursos no utilizados para combatir la anemia y desnutrición, y consideramos inclusive los micronutrientes para combatir la anemia, estamos seguros que están en los almacenes o en las reservas de los centros de salud. O sea, yo creo que usted tendría la posibilidad realmente de liderar realmente una verdadera movilización alrededor de combatir la anemia y la desnutrición en segundo lugar, o los dos al mismo tiempo, pero la anemia es totalmente susceptible de ser reducida. Y yo creo, alcalde, que puede contar con eso y realmente pues esperamos de que usted realmente pueda liderar en Lampa realmente esta campaña contra la anemia y la desnutrición, ¿no?, de la infancia. Sí, justamente, bueno, estamos buscando las alianzas estratégicas, por ejemplo, con las mineras que existen en nuestra provincia, para que nos apoye justamente en la alimentación. Y como le decía, el Ministerio de Salud también preocuparse mucho más en la alimentación, ¿no?, y en la nutrición de los niños. Hemos visto que en estos últimos años el Ministerio de Salud aquí en la provincia de Lampa no tiene mucha presencia, ¿no? O sea, no está llegando a esos lugares que más lo necesitan de repente de ese apoyo. Pero nosotros seguramente, ya como le dije, tenemos una primera entrevista para poder ya efectivizar este tema de repente de llegar a los rincones, ¿no?, más profundos de acá de la provincia. Lampa geológicamente es muy grande y es por eso donde de repente arroja este alto índice de nutrición y anemia, porque no se llega a esos sectores. Tenemos distritos alfoandinos donde realmente esos distritos son de extrema pobreza, y es por eso que hemos ya, ¿no?, como decía, y seguramente hay también instituciones que pueden apoyarnos y también contar con ustedes, señores periodistas, para poder de repente apoyarnos en esta lucha que para nosotros es muy preocupante. Bien, en el caso nuestro como Inversión en la Infancia, voy a pedir a la doctora Elvira Goizueta que realmente entre en contacto con usted, porque sabemos que los indicadores de Lampa son un desafío, también relacionados a las poblaciones altoandinas. Pero también le quiero comentar, alcalde, que hay el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal. Pregunte al centro de salud, al director del centro de salud, ¿qué es esto? Porque esto tiene inclusive un financiamiento y una recomendación del MEF para articular un equipo técnico de trabajo para combatir la anemia y desnutrición. Creo que serían cosas que nuestra Secretaría Técnica, le va a hacer llegar un manual muy concreto de lo que usted podría, lo que sugerimos nosotros, tenga en cuenta para las comisiones de transferencia. El alcalde saliente a usted le tiene que responder junto con el centro de salud varios aspectos que tienen que ver con su plan de prioridad de los 100 días para combatir anemia y desnutrición. ¿Le parece, alcalde? Esperando siempre que así como este centro de innovación que nos siga apoyando para poder combatir esta condición, y estamos muy agradecidos por ese apoyo. Bueno, alcalde, yo lo felicito nuevamente a nombre de todo el grupo, y bueno, estamos realmente pues le reiteramos nuestra felicitación por ser electo, y sobre todo queremos volverlo a felicitar cuando bajemos estos índices de desnutrición y anemia en Lampa. Le doy un abrazo, gracias. De igual manera, un abrazo.
y estamos en contacto. Muchas gracias. Bien, o sea, una cosa es la buena intención y la decisión, pero el desconocimiento y la desinformación, eso es muy importante. Es muy serio. Sí, no sé, ¿qué opinas, María Elena? Sí, yo quería acá realzar algo con lo que se está haciendo desde inversión en la infancia, de poner información clave y sencilla en manos de los alcaldes. Y no solamente información, sino herramientas, un poco lo que mencionabas. Y el término es acciones, ¿no? Es decir, concretar lo que se hace para que realmente se revierta el problema, ¿no? Y ahí yo creo que este curso va a ser muy importante. De hecho, aquí hay que acompañar el proceso, es un inicio, pero es muy importante, ¿no? Ahora, yo quisiera referirme a que sabemos que para reducir la anemia tenemos que hablar de un paquete de intervenciones, ¿no? Y es importante tener claro, en el marco de del embarazo, el parto y el niño, cómo un municipio puede participar, muy importante, ¿no? Que eso es muy importante. Y acá hay un tema del monitoreo, por ejemplo, que yo creo que los alcaldes, los municipios pueden hacer, y otro tema también de comunicación, porque muchas veces tienen radios locales, tienen, digamos, posibilidades de poder utilizar esos medios para difundir información también clave, ¿no? Ahora yo quisiera también acotar un poquito este tema de, alrededor de los multimicronutrientes estamos tratando de mejorar dos cosas: fortificar la comida del bebé de manera concreta, y lógicamente los multimicronutrientes ayudan a fortificar la alimentación del bebé. Ya que tocas ese tema, ¿qué te parece si hablamos con el doctor Javier Wong? El doctor Javier Wong justamente dijo: yo tengo una opinión con esto y quiero participar. Entonces, si nuestro director tiene la opinión de nuestro querido maestro, el chef Javier Wong, sobre este tema, le voy a agradecer. Adelante, Jim. El problema de la anemia, que es básicamente el producto de la mala alimentación o de la poca alimentación, que es un problema, por ejemplo, la ingesta de hierro y vitamina B12, pero hablemos las cosas, cómo tomar el toro por las astas. Somos los campeones de nutrición. La anemia, estamos a la altura de países africanos, y en América del Sur somos los primeros. En América somos los primeros. En tuberculosis igual, y con una cepa bárbara. Y todo incide en la mala alimentación. Un programa social que no se cumple, que solamente se encuentra en blanco y negro, y una irresponsabilidad tremenda por parte de nuestros trabajadores que tienen que cumplir tales ordenanzas. Si las cosas, esta es una política de emergencia del Estado, que nosotros los cocineros se los venimos diciendo hace tiempo, no solamente ahora, hace varios años, y ha crecido y ya va a ser casi una pandemia. Es inaceptable en estos momentos que el Perú esté atravesando por esas cosas. Las regiones deben ser un tanto más honestas para con su rol. Hemos visto tremendos escándalos que han habido casi en todas las regiones del Perú. ¿Sabes qué? Son cosas inaceptables. Si el gobierno no toma las medidas necesarias, y como conversaba yo hace un momento con una persona que decía que la democracia es uno de los mejores, es muy fuerte la democracia, no es débil. Lo que pasa es que hay que aplicar los reglamentos y también cambiar un poco la moral de la gente, ¿no? De nuestros gobernantes y de aquellas personas que tienen que responder ante estas cosas. Les vuelvo a decir que es un problema, una emergencia nacional, y las cosas se tienen que tomar. Ya se escapó, ya se escapó, pero hay forma de controlarlo. Seamos honestos con nosotros mismos y querramos un poco a nuestro prójimo, aunque sea, pues por último, ustedes son los políticos, son las personas que son dedicadas a arreglar este problema. De arreglar se puede arreglar, pero no se toman ni siquiera las medidas. ¿Tienen nuestra colaboración? Pues la tienen, siempre la han tenido, todo el tiempo la han tenido. Y muchas veces colaboramos sin que ustedes nos lo pidan, pero no podemos hacer más nosotros. Nuevamente les digo, es una emergencia nacional y nos lleva a un camino, nos lleva
a un abismo que ya no vamos a tener salida, y eso es sumamente peligroso. El Perú tiene una biodiversidad increíble. Tenemos de todo, y cada región, cada sitio de este país es extraordinariamente rico como para solucionar ese problema. Lo tenemos a la mano, pero esas grandes diferencias que existen entre gentes que no tienen antes nada que hacer con el campo, pero de un momento a otro son los dueños del campo, bueno, esas son cosas políticas, pero tenemos los medios para hacerlo. Ahora, de todas maneras, tenemos que recurrir a las medicinas. Desgraciadamente, ya no se puede hacer otra cosa. Es otro problema. Las medicinas son sumamente caras, imposible de llegar a esos hogares. Sería el principio, porque después tenemos tanto y de todo que yo no sé por qué se ha hecho este problema, sinceramente. El gran problema del Perú son las decisiones y la poca responsabilidad nada más de los gobernantes que le tocan. Esa es la verdad de las cosas. Discúlpenme, duela quien le duela, pero es la verdad de las cosas. Dejémonos de pensar que el Perú es como un corcho, que por más huecos que le haga siempre flota. Por favor, que flote de poquitos y por pedacitos, eso no es bueno. Pongámonos a trabajar con seriedad, ya, en estos momentos. Si es que nos decimos que somos cristianos, querramos a nuestro prójimo, pues, por amor a Dios. Comencemos. Muchísimas gracias, Javier. Yo sé que te has emocionado, tu sentimiento de indignación es claro en tu mensaje. Giovanna Gutiérrez ya nos dice en el chat, el problema no son los productos, ya que el Perú es rico en su biodiversidad, el problema es la pobreza del país y la indiferencia que muchas veces se percibe de las autoridades. El señor Agustín Atino nos dice, el señor Javier Wong es toda una autoridad sobre gastronomía y también podría desarrollar una alimentación básica y que esté al alcance de los bolsillos. Javier Wong es una persona muy clara, es una persona muy humana, siente de que estamos dormidos en nuestro supuesto sueño de crecimiento económico y estamos descuidando cosas elementales. Nos vanagloriamos de ser la capital gastronómica de América Latina y en Lima solamente tenemos más de 56,000 niños con anemia y más de 40,000 niños desnutridos. Lima capital. Entonces yo creo que el papel que ellos reclaman, como él lo menciona, Javier Wong, desde hace tiempo, es que ellos quieren tener parte y voz en este proceso en el cual realmente quieren participar. Yo les puedo adelantar, ya que Javier por teléfono me confirmó, yo quiero comenzar a trabajar junto con algunos chefs, algunas recomendaciones de papillas nutricionales, que no sé qué, y lo vamos a comprometer. Nosotros somos pobres, no tenemos todo el dinero que deberíamos tener para hacer estas cosas, pero lo vamos a hacer y vamos a seguir contando con la contribución de Javier. Javier, te doy un beso grande como siempre, muchísimas gracias por tu depoimiento. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente ya con las conclusiones del evento. Gracias. Los seres humanos formamos nuestros hábitos alimenticios hasta los 10 años de edad. Pasados los 10 años de edad es muy difícil cambiar los hábitos alimenticios y como consecuencia de ello, no solamente las preferencias gastronómicas de placer de comer, sino también tiene que ver con el tema de la alimentación, de la nutrición. Pero hay una esperanza, está justamente en los niños que hoy en día están naciendo,
que están comenzando a crecer, que se están formando, no solamente en las aulas, sino también en sus propios cuerpos. Todos tenemos una gran responsabilidad, desde padres, desde tíos, hermanos, mayores, sobre los pequeños. La biodiversidad peruana tiene alimentos, tiene elementos importantísimos para la nutrición, para la buena nutrición de nuestros hijos, de nuestros niños. Corresponde a nosotros acercarle a ellos estos productos, dárselos a comer, a probar, incluirlos en su dieta, porque va a ser la única forma que pasada esta niñez, para ellos sea hábito consumir todos estos productos. La alimentación de nuestros hijos está en nuestras manos. Sinceramente les doy las gracias a todos ustedes. Sabemos que son más de 2.500 personas, ya me indican, conectadas en este momento, y a pesar del tema, de ser un tema muy específico, hay mucha gente que está siguiendo y comentando hasta este momento, lo que pues corrobora, ¿no?, el hecho de que este es un interés del país. Todos nosotros queremos sacarnos esta lacra, esta vergüenza que está pesando sobre nosotros. Bien, vamos a la agenda de la semana, como es costumbre, con nuestro periodista Fernando Gamio. Adelante, Fernando. Muchas gracias, señor Salvador. Nuevamente aquí con ustedes. Vamos a algunas de las noticias que se han dado esta semana. Por ejemplo, el diario La República mencionó en relación a que el Perú recuperó algunas posiciones, pero no en la prueba PISA, sino en el tercer estudio regional comparativo y explicativo llamado TERCE, realizado por UNESCO, y en el cual Perú ha mejorado en comprensión lectora y matemática. Esta evaluación mide el desempeño de estudiantes, pero en comparación no a los países que conforman la evaluación que hace la PISA, sino, bueno, en este caso son 15 países latinoamericanos. La TERCE mide aprendizajes de países con semejantes promedios, a diferencia de las pruebas PISA, que se desarrollan comparando los resultados con donde hay países con grandes ventajas. En el caso del Perú, en este caso sacó mejores resultados que Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay. ¿Qué más tuvimos esta semana? En otras noticias, por ejemplo, en el diario Perú 21 hubo un informe completo de la periodista Mariela Sousa sobre la situación de la desnutrición infantil, tomando datos de la prueba de la encuesta ENDES 2013. A pesar de los avances en la disminución, naturalmente destaca las grandes brechas que hay entre las zonas urbanas y rurales. Compara el caso de dos niños homónimos con el mismo nombre, pero que tienen diferente peso y talla. En el caso de Juanito Choque y otro Juanito en una provincia de Ayacucho. Ambos, en un caso tiene 98 centímetros y pesa 16 kilos, y su tocayo mide solo 16 centímetros y pesa solo 13 kilos. Omache es un distrito donde la desnutrición crónica infantil alcanza el 80% de los niños de la zona. En otras noticias, por ejemplo, en el diario El Comercio, un lunes 8 de diciembre, UNICEF denunció los casos de brutalidad que se da contra niños y adolescentes en los diferentes conflictos que hay en el mundo, en el cual alrededor de 15 millones de niños sufrieron solo el 2014 violencia extrema, desnutrición y desplazamientos forzados por los conflictos actuales en diversos países como Irak, Siria, Gaza, Ucrania, Sudán, entre otros países. Estas son algunas de las noticias que hemos tenido esta semana. Doy pase a la mesa central. Bien, gracias Fernando por estas informaciones importantes. Yo creo que todos estos datos, la noticia Perú 21 sacó, pues 1 de cada 10 niños están desnutridos, es verdad, a pesar de los avances que se han hecho. La idea, Oscar, la idea de todos es que no podemos en un país con tanta disparidad contentarnos con más o menos estar bien cuando podemos hacer las cosas mejor. Y hay los recursos para hacer esto. O sea, yo creo que es parte de la posición del grupo impulsor
en este contexto. Salvador, y ahí, si me permites, el problema no es tanto el promedio de 15%, uno de 15 de cada 100 niños, sino las disparidades internas, ¿no es cierto? Tacna cerca de 3 y Huancavelica bordeando todavía los 50. Eso es absolutamente insultante, ¿no? Es insultante. Y yo por esta razón, pues, como dice Gastón Garatea, ¿no? Nosotros tercamente seguimos insistiendo en el tema y seguiremos insistiendo en el tema, y tenemos un pacto por la infancia que no tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con el comportamiento de un país. Es una posición que seguiremos adelante. Bien, estamos ya sobre la hora prácticamente, y voy a dar una lectura rápida de las recomendaciones de esta reunión, de este panel, y si ustedes tienen un comentario adicional final, les voy a agradecer. Entonces, digamos, como es costumbre, se dice que sí es posible reducir sustancialmente la anemia porque se está dando las condiciones al universalizar la entrega de micronutrientes. Sin embargo, se necesita de una participación más activa de la sociedad. Una segunda conclusión del diálogo entre nosotros ha sido: los centros de promoción y vigilancia son una estrategia sustentable al estar basados en los planes de incentivos municipales dentro de un presupuesto por resultados. Bueno, hasta ahora están ahí, pero se debe llegar al nivel local comunitario con información clave en donde se deba considerar el tema de derechos Los complementos alimentarios son muy importantes para los niños y se deben entregar de manera continua a través de estrategias comunitarias que deben hacerse de manera participativa. Yo creo que esto es un énfasis que han dado todos nuestros participantes. Existen alcaldes que han puesto en su agenda política la problemática de la anemia y de la primera infancia. Para ello están preparando sus equipos, sí y no, porque yo creo que tienen la intención, están sensibilizados, pero no saben ni el qué ni el cómo, y este es un desafío que realmente nos queda pendiente. Marilena, tu última conclusión o recomendación. Bueno, en primer lugar, agradecer este espacio. Realmente para UNICEF ser parte de este gran movimiento de lucha contra la desnutrición crónica y anemia siempre ha sido relevante por el tema de derechos, y yo creo que acá, parte de que ya, además de las palabras, que es cierto que priorizan, son las acciones, ¿no? Y sí podemos. Yo creo que quisiera tener un discurso un poco más optimista. Sí podemos, pero es verdad que para poder lograrlo tenemos que dar cambios sustantivos, sobre todo en el nivel local comunitario, porque es ahí donde se va a dar el éxito. Bien, también saludar el espacio, y finalmente, como decían nuestros oyentes, ¿cómo aterrizamos? Hacer una invocación a las nuevas autoridades y a las que van a continuar en tomar las medidas necesarias. En primer lugar, partiendo de lo realizado, ver qué funcionó, qué hizo que efectivamente se mantengan los buenos niveles de nutrición, de los valores de anemia, y en otros lugares donde no se logró, ver qué se hizo y avanzar. En el caso de Puno, por ejemplo, el gobierno regional tiene un proyecto con una buena inversión, y sabemos que han tomado también el modelo de los centros de promoción y vigilancia y han basado el trabajo en los agentes comunitarios. Entonces, ver qué funcionó en la localidad. Esa sería la invocación. Bien, gracias. Oscar, un comentario. Recordar las palabras de cuando le dieron un premio de reconocimiento al doctor Donald Henderson de África, porque encabezó el equipo que erradicó el último caso de viruela hace ya cerca de 35 años. Le preguntaron cuál era la siguiente enfermedad que tenía que ser erradicada, y él dijo: la mala gestión. Seguimos enfrentando ese flagelo, y creo que en la gestión hay muchas de las respuestas que podemos implementar. Muchísimas gracias, Oscar. Yo creo que esto tenemos que erradicar, la mala gestión y la desinformación, ¿no? Yo creo que es un poco el tema que el grupo impulsor enfatiza mucho, tanto en la propuesta de socializar el conocimiento del combate a la anemia y desnutrición, como el curso de capacitación que realmente haremos para las nuevas autoridades y población sobre este importante tema. Yo me despido haciendo mío también el apelo del último comentario de Daniel Flores, que habla sobre realmente reivindicar y tomar en consideración el nivel de educación de las mujeres analfabetas, quechohablantes, y al menos de Huancavelica no existe un solo programa, entiendo, de información o de conocimiento o de socialización sobre esta problemática. Entonces, creo que también hay un desafío de lo que anteriormente era
conocida como la comunicación estratégica para la salud, de desarrollo comunitario, esta comunicación de enfoque local que creo que es necesario adecuarla y enfatizar. El jueves próximo tendremos un programa especial de inversión en la infancia, tendremos de diálogo abierto, tendremos al ministro de Salud y esperamos también a la ministra para poder ya hacer una presentación del curso de capacitación contra anemia y desnutrición y evidentemente hacer la convocatoria ciudadana a los nuevos alcaldes electos, a los cuales esperamos tener con nosotros la tercera semana de enero aquí en Lima para hacer realmente el compromiso del plan de 100 días. Con mi agradecimiento a la Fundación Bernard Van Leeuwen de Holanda, a Remurpe que está retransmitiendo la campaña peruana por el derecho a la educación y a la Fundación Telefónica, les comento que esto, como es costumbre, se repite hoy a las 4 de la tarde y a las 11 de la mañana del día de mañana. Muchísimas gracias.